7. La organización institucional. En este terreno he insistido en que nuestra posición es la de proceder a realizar una revolución en paz. En este terreno he insistido en que nuestra posición es la de proceder a realizar una revolución en paz. Eso significa que todo lo debemos hacer dentro de la ley y que nada debe realizarse fuera de su alcance. Nuestra comunidad habrá de funcionar sobre la base de la fuerza del derecho. Ya he dicho en la sección histórica de este trabajo que debemos corregir el defecto de creación de las instituciones jurídicas que proviene del liberalismo, por el cual primero se dictaba la norma y luego se procedía a la asignación de funciones. Nosotros deberemos actuar precisamente a la inversa, es decir que, en primer lugar, se establecerán las funciones requeridas y luego dictaremos la norma que resulte adecuada para el fin propuesto. Así, concibo la raíz del problema institucional de nuestra futura comunidad. De ello, nace la necesidad de trabajar con programación institucional y de realizar un control permanente de la eficiencia del sistema de normas y de cada una de estas en particular. La democracia social y la programación institucional. He definido a la democracia que debemos consolidar como una democracia social. Consecuentemente con ello, nuestra forma de gobierno deberá ser representativa, republicana, federal y social. Social por su naturaleza, por sus objetivos y por su desenvolvimiento libre de preconcepciones dogmáticas y de extremismos. Social, en fin, en un sentido intrínsecamente cristiano. En la democracia que deseamos no existirá incompatibilidad alguna entre la permanente actualización de la libertad individual y una imprescindible planificación con adecuados recaudos de flexibilidad. Definida en estos términos, la futura sociedad argentina, el mejor camino para alcanzarla es gobernar sobre la base de una minuciosa programación. Datos para la programación institucional. Los siguientes son los datos básicos para la programación institucional que propongo. Se concibe al país como un verdadero sistema. En el mismo, el campo institucional estructura el marco y establece las reglas de juego fundamentales de tal sistema, en términos jurídicos. Se pide al sistema eficiencia social máxima. Para ello, la planificación es un instrumento y el gobierno con planificación un método de gobierno. El sistema debe funcionar con participación de todos los entes representativos de la comunidad. La participación dentro de nuestra democracia social deberá funcionar de una manera real y positiva. El ciudadano se expresa como tal a través de los partidos políticos, cuyo eficiente funcionamiento ha dado tradicionalmente al Honorable Congreso Nacional su capacidad de crear historia a través del voto de las leyes. Pero también se expresa a través de su condición de trabajador, intelectual, empresario, militar, sacerdote, etc. Como tal, tiene que organizarse para participar de otro tipo de recinto, como puede ser el Consejo para el Proyecto Nacional. La tarea de ese consejo debería enfocarse hacia esa gran obra en la cual todo el país tiene que empeñarse, el Proyecto Nacional. Empero, ningún partícipe del consejo mencionado debe ser un emisario de la posición del Poder Ejecutivo o de cualquier otra autoridad que no sea el grupo social al que representa. Para ello, tendrá que asegurarse que cada integrante exprese la voluntad del sector al que pertenece en forma debidamente institucionalizada. La democracia social no puede ser desviada hacia alguna de las formas conocidas, ni en la estructura ni en el funcionamiento de las instituciones. Será preciso entonces que sus normas jurídicas contengan los necesarios principios fundamentales, asumiendo además la dimensión procesal requerida para evitar que el objetivo fijado por la norma sea falseado en el uso concreto. La fisonomía gubernamental. Dejo a la consideración de mis conciudadanos la posibilidad de modificar la fisonomía clásica de nuestro gobierno, introduciendo en el mismo innovaciones que lo fortalezcan, como pueden ser, a mi juicio, las siguientes. La creación de un organismo como el mencionado Consejo para el Proyecto Nacional. La institución de un Consejo de Estado al que el presidente de la Nación pueda convocar para tratar asuntos de alta trascendencia que motiven su asesoramiento.
la incorporación de nuevos ministerios como por ejemplo para los ámbitos de ciencia y tecnología y de recursos naturales y medio ambiente, la vigorización del federalismo que instrumente la vigencia de la plena participación de los grupos locales, y la designación de un coordinador ministerial, podría ser un primer ministro, que facilite al presidente de la nación la conducción de la administración pública. Todas estas cuestiones deberán ser obviamente tratadas a través de los mecanismos legales correspondientes para que adquieran la vigencia necesaria. En todos los casos, se trata de una comunidad que desarrolle el máximo respeto a los derechos de las mayorías y las minorías y que institucionalice concretamente este respeto mediante criterios normativos que aseguren su representación. El método de trabajo institucional. La democracia social requiere que la programación institucional sea instalada en su seno como un proceso y no como un evento transitorio que actúe con conceptos similares a los que rigen la planificación en los demás campos de la actividad social integrada, que sea conducida en forma interdisciplinaria, que los juristas que participen de la labor interdisciplinaria tengan como objetivo programar la norma para mañana antes que el código que consolida lo pasado, y que se hallen dispuestos a crear todas las nuevas instituciones jurídicas que la transformación requiera, sin ataduras de ninguna naturaleza. Las normas que se establezcan tendrán que contener también sistemas de control de su propia eficiencia para proveer a su corrección oportuna. De lo contrario, todo nuestro esfuerzo jurídico institucional estaría dirigido a cristalizar lo que ya cambió, configuraría un freno al ajuste necesario y, en cierta medida, una consolidación de valores no necesariamente deseables. Es objetivo que esto no significa desestimar el valor de la construcción jurídica pasada. Solo quiere poner énfasis en la necesidad de una práctica creativa para anticipar los ajustes necesarios. La adecuación institucional. El camino a seguirse para efectuar los ajustes institucionales necesarios deberá partir naturalmente de una reforma de la Constitución Nacional. Para ello, es preciso recoger las opiniones de los distintos sectores representativos de la comunidad argentina. De esta forma seremos fieles al principio de que las grandes realizaciones no se llevan a cabo sino es con la participación de todo el país. Con respecto a nuestra Constitución Nacional, es necesario tener en cuenta que deberá servir no solo a una nación que quiere alcanzar una fisonomía interna de comunidad organizada, también estará al servicio de un país que busca desempeñar un papel protagónico en la realización continental, etapa previa del futuro universalismo. 8. La función de los grandes sectores de la vida nacional. El gobierno. El gobierno debe hacer lo que el pueblo quiere y defender un solo interés, el del pueblo. Las tareas de gobierno deberán orientarse hacia dos finalidades esenciales: la grandeza de la nación y la felicidad de su pueblo. Lo justo es desarrollar una acción nacional tendiente a alcanzar la prosperidad sin que para ello sea preciso sacrificar el mínimo de libertad a que los pueblos tienen derecho. Nuestro modelo exige también un gobierno para una revolución en paz. Esto significa que el papel permanente del gobierno reside en conducir al sector político-administrativo y, simultáneamente, en realizar los ajustes necesarios de estructura con amplia visión de futuro. Es necesario tener en cuenta que normalmente toda tarea de transformación suele herir determinados intereses que poseen su propio mecanismo de defensa. Por ello, para que la transformación sea posible, no basta con un gran impulso entusiasta. Hace falta también una seria perseverancia, pero además se requiere capacidad para organizar su propia estructura y definir su propio crecimiento. El proyecto nacional debe constituir uno de los medios esenciales para que el gobierno marche ordenadamente hacia los fines establecidos. Dadas estas condiciones, un mandato importante del gobierno en la actual circunstancia es crear las bases necesarias para la elaboración del proyecto nacional e instrumentarlo una vez realizado. El gobierno debe lograr que todo lo que se establezca en el proyecto nacional resulte debidamente ejecutado y cumplido. El país necesita ver materializado el proyecto nacional, de lo contrario, otros serán los efectos sociales que se obtengan.
Corresponde al gobierno conducir debidamente el proceso, conciliar la acción de todos los partícipes del quehacer social allí donde esta acción sea necesaria, coordinar la marcha del país y establecer los adecuados sistemas de control para corregir el rumbo cuando se haya desviado. En consecuencia, el gobierno que necesitamos debe caracterizarse por a. Tener centralizada la conducción y descentralizada la ejecución. B. Actuar con planificación, estableciendo la suficiente flexibilidad que permita introducir los reajustes que correspondan. Entre los planificadores y quienes decidan y ejecuten, debe existir una absoluta conciencia de trabajo en equipo. C. Posibilitar la participación de todo el país, procurando instrumentar la forma para facilitar el alcance de los objetivos propuestos. D. Concebir al gobierno como un medio del servicio total de la comunidad, para lo cual deberá lograr la máxima eficiencia posible. E. Contar con funcionarios estables de la mayor capacidad que permanezcan ajenos a los cambios políticos. Los partidos políticos. En un país institucionalmente representativo, la organización de las fuerzas políticas debe ser representativa para servir con fidelidad al país. Para ello, toda organización política debe tener claramente establecida su unidad de doctrina, en la cual se apoyarán su estructura orgánica y su accionar. La unidad se logra básicamente cuando se dispone de un profundo conocimiento del país y se hayan determinado con claridad los objetivos que desean alcanzarse y los medios a utilizar. La democracia social que deseamos no se funda esencialmente en la figura de caudillos, sino en un estado de representatividad permanente de las masas populares. Todas las fuerzas políticas necesitan de la acción armónica de quienes conciben la doctrina, de los que la predican y de los que habrán de ejecutarla. La doctrina de cada partido debe ser predicada y no simplemente enseñada. Ello significa que hay que hacerla conocer, comprender y sentir. Pero todo partido político, para que ejerza una acción eficiente, requiere no solamente del valor numérico de sus integrantes, sino también de una base ideológica explícitamente establecida. Tal aspecto podrá evidenciarse a través de una clara plataforma política que no será otra cosa que lo que el partido conciba como proyecto nacional. Esta es, a mi juicio, la forma en que cada partido político debe concebir los medios para lograr los objetivos en los diferentes campos del quehacer nacional. Los trabajadores. En nuestra concepción, el trabajo es un derecho y es un deber porque es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consume. Los trabajadores constituyen uno de los pilares del proceso de cambio. En el momento en que teníamos que rescatar a la sociedad argentina de una concepción liberal, los trabajadores configuraron la columna vertebral del proceso. En la comunidad a la que aspiramos, la organización de los trabajadores es condición imprescindible para la solución auténtica de las necesidades del pueblo. A partir del principio de libre posibilidad de constituir sindicatos, el justicialismo siempre se sustentó en el criterio de la indivisibilidad de la clase obrera organizada. Se requiere, en consecuencia, una sola central obrera. El fundamento del vínculo es la solidaridad. Las organizaciones sindicales viven al impulso de esa solidaridad, que es la que da carácter permanente a la organización y la única fuerza indestructible que la aglutina. Ello, con el claro sentido de que, además de la solidaridad de la organización, está vigente la esencia de la solidaridad individual de los hombres que la integran por la sola razón de ser trabajadores. Los objetivos de las organizaciones de trabajadores residen en la participación plena de la colaboración institucionalizada en la formulación del proyecto nacional y su instrumentación en la tarea de desarrollo del país. Los trabajadores tienen que organizarse para que su participación trascienda largamente de la discusión de salarios y condiciones de trabajo. El país necesita que los trabajadores como grupo social definan cuál es la comunidad a la que aspiran, de la misma manera que los demás grupos políticos y sociales. Se requiere la presencia activa de los trabajadores en todos los niveles. Ello exige actualización y capacitación intensas y exige también que la idea constituya el medio esencial que supera todos los demás instrumentos de lucha. Las organizaciones sindicales no valen solo por la cantidad de los componentes que agrupan, sino también por los dirigentes capacitados que las conducen. Debe procederse a la formación de líderes en todos los niveles.
Ello es fundamental para que los trabajadores cumplan con toda la responsabilidad social que este modelo argentino les asigna. La capacidad para decidir y para participar en las organizaciones de los trabajadores forma parte de las condiciones fundamentales del dirigente gremial. Los derechos del trabajador consagrados en nuestra reforma constitucional de 1949 tienen plena vigencia e integran este modelo. Los derechos a trabajar, a una retribución justa, a la capacitación, a condiciones dignas de trabajo, a la preservación de la salud, al bienestar, a la seguridad social, a la protección de su familia, al mejoramiento económico y a la defensa de los intereses profesionales contenidos en dicha reforma tienen que ser adicionados al derecho de la participación plena en los ámbitos a los cuales el trabajador sea convocado por leyes especiales y además con el derecho de participación en el ámbito de las empresas en que se desenvuelve. Los intelectuales. El mundo vive un periodo de extraordinaria evolución en los ámbitos científico-tecnológico y filosófico, lo que origina cambios de trascendencia, muchos de los cuales ocurren a lo largo de la vida de un solo hombre. La figura del intelectual constituye un verdadero seguro contra la incertidumbre y la vacilación. El futuro debe edificarse sobre bases tanto filosóficas como eminentemente prácticas. Por ello, el intelectual debe remitirse a interpretar el cambio y a visualizarlo con suficiente anticipación, a poner en juego la inteligencia junto con la erudición, la ciencia social junto con la ciencia física, el mundo de las ideas junto con el de la materia y el del espíritu y la idea junto con la creación concreta. Se hace necesaria la presencia activa del intelectual en todas las manifestaciones de la vida. Pasó la época en que podía admitirse la carencia o la evasión de talentos. Cuando rige una sociedad competitiva que se mueve económicamente en función del beneficio y no valoriza el costo social de su forma de ser, la necesidad de la intelectualidad se remite básicamente a los procesos de producción y a las exigencias del mercado. Los intelectuales de las ciencias sociales quedan allí remitidos a ser evaluadores de un cambio social de cuyo proyecto no participan y resultan idealistas, trabajadores conceptuales a alto nivel, pero no activistas del cambio. Cuando, por el contrario, se quiere construir una democracia social en la cual se produce, según las necesidades del hombre, se valoriza al hombre en función social como el fin de la tarea de la sociedad, se asume la necesidad de trabajar con programación y con participación auténtica y se toma la responsabilidad de formalizar un proyecto nacional y de concebir a la sociedad del futuro y trabajar para ella como un proceso. La dimensión de la tarea intelectual que ese proceso requiere se hace realmente muy grande. Para identificar en nuestro medio el papel de los intelectuales, basta recordar que el proyecto nacional a que aspiramos tiene que tener valor no solo conceptual sino práctico y resultar de una tarea interdisciplinaria. Para ello, debe tenerse especialmente en cuenta lo que los intelectuales se conciban, lo que el país quiera y lo que resulte posible realizar. Su tarea de aporte a la reconstrucción de la argentinidad está así claramente definida. La forma de enfrentarla está también precisada por el hecho de que la labor debe ser realizada con la participación auténtica de todos los elementos que representan a nuestra comunidad. Toca a la intelectualidad argentina organizarse para asumir su papel. El intelectual argentino debe participar en el proceso, cualquiera sea el país en que se encuentre. No han de bastar para ello las declamaciones ampulosas. El sistema liberal ha formado intelectuales para frustrarlos. Les ha negado participación y ha creado las condiciones para que no exista reconocimiento social ni reconocimiento económico a su labor. La distorsión en la escala de valores ha sido tan absurda que el intelectual argentino ha terminado siendo un extraño en su propia tierra. La comunidad que deseamos consolidar tiene que desarrollar un reconocimiento social adecuado a la labor del intelectual auténtico y adoptar previsiones que preserven siempre este estado de cosas. Se trata no solo del reconocimiento económico, sino particularmente de su valoración social y política. Se trata también de institucionalizar su participación y de establecer medios de evaluación del intelectual auténtico. Queremos, por lo tanto, una sociedad en la que el hombre valga por sus conocimientos y sus condiciones morales y no por sus diplomas y vinculaciones sociales. Esto exige un adecuado régimen universitario y la vigencia constitucional
de los derechos del intelectual. Los empresarios. Para calificar la función del empresariado en la democracia social argentina, partimos de que la empresa se organiza sobre una base humanista. Los criterios para ello nacen de la esencia de este modelo argentino social y cristiano. El primer objetivo de la empresa en una sociedad que quiere justicia social auténtica no es simplemente el beneficio, sino el servicio al país. El beneficio de la empresa, en nuestra concepción, debe establecerse de forma tal que siempre se asegure una retribución justa al empresario como factor de producción, lo cual incluye cierta retribución de riesgo que se hace mínimo en la medida en que se trabaje con planificación y que se determine también que los frutos del progreso se difundan a toda la comunidad a través del sistema de precios. Solo cuando el empresario procura prestar el mayor servicio al país, admitiendo límites mínimos y máximos a su beneficio, puede conseguir lo que es conveniente tanto para el empresario como para el país. Esta coincidencia es una precondición para que exista una democracia verdaderamente social. La admisión del concepto de que la empresa constituye un bien social y que la participación de los trabajadores en su funcionamiento y beneficio es una realidad irreversible, constituyen elementos de juicio que deben ser adecuadamente reglamentados. Otro aspecto reside en la participación de los empresarios en las decisiones. La fisonomía de esta participación admite formas que van desde el asesoramiento al gobierno hasta compartir ciertas actividades con él. Será la sociedad la que determinará a través de sus mecanismos idóneos cuál será la competencia específica que le corresponda para cada caso. La empresa debe ser concebida como un sistema cuya eficiencia debe ser siempre incrementada. Ella es el ámbito esencial de aplicación de la tecnología en el proceso productivo y reconocemos que básicamente la expansión de esa producción se debe originar en el efecto de la eficiencia. Se reconoce también como decisivo el aporte del empresariado a la estructura de precios que, en todo momento, debe adecuarse al desarrollo deseado. Desde el punto de vista del beneficio empresario, él mismo debe guardar estrecha relación con la aspiración de trasladar a la comunidad los frutos del progreso a través del sistema de precios. Esto implica la necesidad de establecer las formas de producción y comercialización que sean intrínsecamente más aptas para funcionar dentro del modelo requerido. La sociedad deberá decidir sobre ello considerando separadamente cada actividad en desarrollo.